Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer martes del cliente de Internexa este año 2024. Para nosotros es muy agradable poder estar en esta charla. Mi nombre es José Miguel Poveda y trabajo como Product Manager para la línea de conectividad en Internexa, especializado en todo nuestro backbone IP, nuestro ecosistema de Internet, conexión de contenidos y todo lo que tiene relación para poder entregar un servicio de Internet cada vez mejor. Me acompaña en esta charla que tenemos el día de hoy nuestro especialista de red, Adriana Maya, quien es una de las personas que más conoce y que más maneja toda la plataforma IP de Internexa a nivel región. Bienvenido, Adrián. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este primer webinar de Martes del Cliente. Mi nombre es Ariana Maya. Manejo en Internet el Core IP hace ya más de 10 años y vengo acá a darles algunos tipsitos sobre básicos para el manejo de la ingeniería de tráfico en el ecosistema IP. Muchas gracias, Adrián. Pues como lo dice Adrián, tenemos esta primera charla de una serie de charlas que hemos preparado para ustedes, basadas en un tema que es muy relevante para los ISPs y para los operadores, como lo es la ingeniería de tráfico. En esta charla del día de hoy vamos a empezar con una breve introducción en la cual trataremos algunos temas relacionados, básicos pero fundamentales para poder hablar de ingeniería de tráfico. Vamos el día de hoy a empezar por algunos conceptos muy básicos, por algunos puntos que son bien entendidos por algunas personas, pero que también generan mitos y algunos miedos para otras empresas. Luego vamos a venir teniendo durante los próximos martes del cliente charlas relacionadas con este tema, donde iremos profundizando cada vez más en las configuraciones, en los tips, en las recomendaciones que nosotros desde Internex hacemos, y teniendo claro está Adrián, quien maneja todos los días el Core IP, sus recomendaciones de primera mano para poder tener unas redes muy eficientes y unos tráficos bien eficientes en todas nuestras redes. Nosotros estas charlas pues las dirigimos a todos nuestros aliados, a todos nuestros clientes, pero también en general a todas las personas que quieren entender más y conocer más del ecosistema de Internet, de cómo generar tráficos, de cómo generar flujos, pero de una manera óptima, que realmente se vea en una mejor experiencia de usuario. Y para el día de hoy vamos a hablar de varios temas. Vamos a arrancar hablando un poco de lo que es el protocolo de IP, IPv4, IPv6. También vamos a hablar un poco sobre el enrutamiento estático y dinámico, la necesidad de tener de recursos propios de Internet, cómo esto se mueve todo bajo el protocolo BGP. Vamos también a hablar de algunos mitos y algunas creencias que hay sobre el protocolo BGP, y finalmente vamos a terminar con unos ejemplos prácticos de lo que sería en la vida real la configuración de estos protocolos, de estos parámetros, para poder empezar en todo este tema de la ingeniería de tráfico. Entonces, vamos a dar inicio. Saben que tienen la opción de hacer preguntas a través del vínculo, del icono de preguntas y respuestas. También está habilitado el chat para que puedan, por favor, dejar todas las inquietudes que vayan teniendo. Las vamos a ir revisando durante la charla. Si hay alguna que no alcanzamos a revisar, al final de la charla, pues estaremos enviando las respuestas requeridas, ¿cierto? Entonces, pues bienvenidos y a disfrutar de la charla. Primero, y el primer punto que queremos tocar acá, pues es arrancar desde lo básico para poder hablar de enrutamiento en Internet. Y para poder hablar de lo básico es el direccionamiento IP. Actualmente sabemos que hay dos protocolos, el IPv4 y el IPv6, que son los que son necesarios para poder estar en el mundo de Internet. El direccionamiento IPv4 es el más conocido y aún hoy en día recibimos muchas solicitudes de nuestros clientes preguntando por estas direcciones. Si nosotros desde Internexa podemos entregarles este direccionamiento. Y es importante aclarar que si bien este es el protocolo más usado y el más conocido, es un protocolo que ya está en el final de su vida, porque es un protocolo que ya terminó las direcciones IPv4 disponibles para Internet. El último el último reporte que tuvimos del ACNIC, que incluso está publicado por ellos, indica que para poder recibir un segmento de IPv4, el tiempo de espera hoy en día es de 7 años. Y con algunas condiciones, no se podrá recibir más de un Báscara 22, si la entidad ya ha tenido direccionamiento IPv4, no será de las que pueda tener nuevo direccionamiento. Entonces eso nos genera ya
la necesidad, bueno, ya viene desde hace tiempo, pero sí que nos la aumenta más la necesidad de migrarnos al protocolo IPv6. Y a esto le tenemos que sumar que el protocolo IPv4, que las direcciones IPv4, como están tan escasas, pues la forma de conseguirlas en el mercado sería a través de una compra. Hay brokers especializados, pero hay que tener en cuenta que cada dirección IP vale entre 30 y $50. Quiere decir que si yo quiero un barra 24, que son 256 IPs, estaríamos hablando de cerca de $8,000 que había que pagar por ese direccionamiento. Entonces, la solución para todo esto, pues definitivamente es pasarnos al IPv6, al protocolo IPv6, el cual tiene suficientes direcciones, están disponibles, las entidades regulatorias de Internet como LACNIC las entregan de manera inmediata y finalmente es hacia donde todos debemos migrar. Es importante tener también en cuenta que los grandes contenidos, los que mueven el mundo de Internet, los grandes OTTs y los grandes CDNs, tienen unas redes definidas como IPv6 only, es decir, dentro de su red todo es IPv6. Claro, logramos accederlas porque tienen las direcciones IPv4 en el borde para poder comunicarse, pero adentro son IPv6 y son infinitas los beneficios que tenemos con el direccionamiento IPv6. Nosotros mismos en Internet hemos hecho algunas charlas, hemos escrito algunos artículos en nuestro blog que los invitamos a consultar sobre estos beneficios y sobre la adopción que se tiene. En el mundo, y como esto es algo que ya se ha venido volviendo cada vez más necesario, en el mundo sabemos que la adopción de IPv6 está cerca del 40%. El 40% del mundo ya se ha pasado a IPv6. Y si hablamos de nuestra región, hay algunos datos interesantes. El país que más adelante está en la adopción de IPv6 es Uruguay con un 56%, seguido por México con un 45% y Brasil por un 44%. Luego sigue Panamá y Perú, este último con un 25.5%. Esto nos demuestra, estos datos son tomados directamente desde el ACNIC y nos demuestra que todos nosotros los que trabajamos en este mundo de Internet, de todos los que somos actores de Internet, ya somos conscientes de lo que está sucediendo y de lo que tenemos que hacer en el futuro. Y pues hablando de esto, empecemos Adrián, contándole un poco a nuestro público cómo hacemos nosotros esto en Internexa, porque finalmente todavía hay redes IPv4 y nosotros creo que fuimos de los pioneros en el IPv6 en la región, si no recuerdo mal. Cuéntanos desde el punto de vista operativo cómo nosotros atendemos estas necesidades de los clientes. Sí, José, digamos, cuando salió IPv6, IPv6 hizo un marco de transición para hacer la transición de IPv4 a IPv6, en el cual el de los, digamos, más populares en ese momento era el Dual Stack o doble pila. ¿Qué es el Dual Stack? El Dual Stack es que el equipo de enrutamiento, ese equipo de datos nivel 3, sobre una misma interfase, soporta ambas direcciones, el protocolo IPv4 y el protocolo IPv6. Por ejemplo, nosotros en la red, digamos, si bien en un principio no teníamos este tipo de equipos que soportara el Dual Stack, ¿sí o no? Finalmente, en algunos momentos se hicieron algunos tipos de pruebas con una encapsulación 624, que finalmente lo que se hace es encapsular ese tráfico IPv6 a través del dirección de IPv4. Vimos que la opción de nosotros fue muy corta, porque en ese momento estábamos en una transición de equipos y finalmente se optó nos fuimos por el Dual Stack, y todo equipo que que se compra o que se adquirió en ese momento, hace más o menos 10, 15 años en la empresa, siempre se solicitó o se le buscó el feature particular que soportara ambos protocolos de manera nativa, tanto IPv4 como IPv6. Hablando un poco del tema de direccionamiento IPv4, que mencionaste, a la escasez de rutas IPv4, digamos que nosotros igual varios operadores tratan de hacer un uso óptimo de ese direccionamiento IPv4. Digamos, nosotros acá, digamos, en Internexa, intentando, pues, tratar de alargar un poco más la vida útil de esos segmentos IPv4 que tenemos con LACNIC. Hemos implementado unos chipsitos muy cortos, o sea, muy pequeños, pero que pueden tener impacto. Como por ejemplo, las WANs, a los enlaces punto a punto con nuestros clientes, tratamos de que sean enlaces privados.
Eso tiene dos, digamos, dos razones. Una, la que les indiqué recientemente, que es como tratar de optimizar un poco el direccionamiento IPv4. Y otra es a medida que usted tiene direccionamiento IPv4 privado o IPv6 privado, hablemos de los dos, estás disminuyendo, digamos, vectores de ataque, digamos que es por también un tema de seguridad, en el cual mitigas o reduces un poco la cantidad de equipos o de segmentos expuestos a Internet. Y como ustedes saben, hay bots en Internet que constantemente están validando qué IP son las que responden ICMP, y si algún IP responden, comienzan a generar a buscar formas aleatorias a ciertos puertos, ciertas aplicaciones específicas, tal que puedas tener una vulnerabilidad en tu equipo, o llegado el caso, generarte un ataque de negación de servicio por volumetría, en el cual ese enlace que tú tienes con el operador o ese ISP se te satura, ocasionando una pérdida de conectividad o degradación en el servicio a tus clientes. Qué bueno, Otra, Adrián, eso que nos estás diciendo, porque mira que ahí nos estás dando dos tips muy interesantes. Primero, para poder optimizar el uso de las IPv4. Y segundo, tocas un tema muy interesante que es el de la seguridad, el de cómo con esta práctica Internet se vuelve la red más segura. Y qué bueno que todo esto lo podemos transmitir a nuestros clientes y aliados, porque pues son los tips que nosotros en el día a día, el equipo de Adrián logra hacer y que es bueno que ustedes también lo tengan. Si quieres, Adrián, antes de continuar, veo que hay alguna pregunta. La pregunta dice, ¿por qué quisiera alguien mantener el IPv4? ¿Cuál es el beneficio de quedarse allí? Yo pienso que este es un punto interesante porque nosotros desde nuestra posición pues vemos que siguen solicitando mucho IPv4 y yo me atrevería a responder que pues es debido a que hay algunos segmentos o algunas entidades, sobre todo en algunos casos, en algunos países gubernamentales que todavía publican solo en IPv4. Adicional, también puede ser el miedo al cambio. IPv6 yo creo que viene con diferentes sabores, como lo decía ahorita Adrián, el dual stack es una de las opciones que permiten manejar los dos mundos, pero yo creo que el miedo al cambio también genera cierta resistencia. Hay algunos equipos que de pronto no lo funcionan y ahorita te iba a preguntar algo de ese tema, Adrián, respecto a lo que nosotros conocemos. Y pues por otro lado, también el mundo del IPv6, el solo hecho, yo pienso yo de ver la dirección mucho más larga que la IPv4, pues genera cierto sentimiento al tratar de hacer un subnetting y todo lo demás. Pero pues yo creo que esos son cosas que se pueden resolver y que finalmente hay que hacerlo, ¿cierto? Hay que hacerlo. No sé, Adriancho, ahí si sobre eso piensas o quieres sí, complementar algo estamos, más. digamos, muy en sintonía con el tema. Digamos, en Internet todavía hay muchas, no hablemos de los OTTs, hablemos de, digamos, ciertos servidores de contenido. No son OTTs, no Google, no Facebook, nada de eso. Hay ciertos servicios en Internet que aún se mantienen en IPv4. Y, digamos, al no querer avanzar en el tema IPv6, hace que la gente aún quiera IPv6. Pero está muy arraigado en el tema, muchas veces en el tema financiero y el tema estatal. Digamos, hay un tema con los firewalls, ustedes saben, o si no les recuerdo, en IPv4 tenemos un espacio de direccionamiento privado y un espacio muy grande de direccionamiento público, donde tienes un firewall y puedes hacer el NAT. En IPv6 ese NAT desaparece, o sea, ese NAT no existe. Cualquier dirección IPv6 que tú configures es una dirección IPv6 pública en Internet. Entonces eso puede ocasionar cierto temor en ciertas organizaciones al migrarse a IPv6 sus servicios. Perfecto, muy bien. Y ya que estamos entrando en este tema de direccionamiento IP y que es la base para poder navegar en Internet, pero también para poder hacer ingeniería de tráfico, como lo vamos a ir viendo a lo largo de esta y las próximas charlas, me parece interesante que empecemos a hablar del enrutamiento, porque finalmente, cuando hablamos de ingeniería de tráfico, el punto de partida es el enrutamiento, cómo yo enruto las redes. Para nosotros, pues básicamente lo que vemos es que hay dos tipos de enrutamiento, ¿cierto? Nosotros tenemos el enrutamiento o vemos con nuestros clientes todo lo que es el enrutamiento estático, pero también el dinámico. Para poder empezar a hablar de esto y de cómo empezamos a manipular y cómo podemos vernos en Internet, pues hay que tener presente que necesitamos tener dos recursos básicos para poder navegar en Internet, que son el direccionamiento público y los sistemas autónomos, ¿cierto? Cuando hablamos de direccionamiento, o perdón, de enrutamiento estático, pues básicamente lo que estamos haciendo es aprovechar los recursos de nuestro proveedor que nos ha asignado dentro del servicio de Internet para poder navegar a Internet.
Sin embargo, si queremos ya trabajar un tema de enrutamiento dinámico, se necesita usar protocolos de enrutamiento y para esto es necesario cumplir con dos requisitos básicos. Tener un sistema autónomo, básicamente un sistema autónomo es como nuestro identificador en el mundo de Internet, y un pool de direcciones públicas. Este pool debe ser en IPv4 mínimo 1/24 y en IPv6 mínimo 1/48. Y la razón, esto tiene una razón, ¿cierto? Es que la razón es que es la única, es las redes si son las redes que se permiten navegar en Internet. Pools menores a estos dos no son permitidos en Internet y serán bloqueados. Entonces, eh, pues hablando del enrutamiento dinámico, me atrevería yo a decir pues que el protocolo que más se usa es el protocolo BGP, que pues por su propia definición es buscar el mejor camino para acceder a algunas redes o a unos destinos. Y cuando empezamos a hablar con nuestros clientes, cuando empezamos a generar estos canales de conectividad, de conexión, de configuración y nuestros clientes empiezan a meterse más en el cuento, todavía recibimos preguntas que son, ¿y qué es mejor? ¿El direccionamiento o hacer un enrutamiento estático con direccionamiento que usted me preste? ¿O yo más bien voy, hago mi trámite y genero mis propias direcciones y hacemos un enrutamiento dinámico? Yo creo José, que los dos tienen ahí cierta diferencia, pero desde tu punto de vista y de lo que ves con los clientes en el día a día, ¿qué recomendación darías? listo, vamos a resolver. De qué pena, José, dame un momentico. Una persona preguntó que aquí en el chat, Dale. que cuáles son las bases fundamentales o pasos a seguir para poder migrar a IPv6. Mira, ¿yo qué te recomiendo? La persona que preguntó se llama Juan Manuel. Juan Manuel, ¿qué te recomiendo? Valida con el fabricante del equipo o en el datasheet, en la versión de sistema operativo que maneja el equipo, si soporta el dual stack, para que no dejes a un lado, para que no tengas que hacer el tema del entunelamiento y nada por el estilo, sino que en el equipo se soporten las dos direcciones, IPv4 y IPv6. Generalmente hoy en día todos los equipos, la mayoría de equipos, para no decirte todos, soportan ese dual stack. Yo creo que por lo menos MikroTik, Juniper, Nokia, Cisco, Huawei, Brocade, la mayoría de fabricantes a hoy en día soportan el dual stack. Mi recomendación es arrancar paso a paso. ¿Qué te recomiendo? Trata de establecer primero, digamos, esa conectividad IPv6 con tu operador, ¿sí o no? En IPv6, ten el bloque IPv6 asignado por el ACNI y comienza a hacer como, ya sea de forma estática o de forma dinámica, que lo acabamos de hacer ahorita, trata de hacer como la sesión BGP o el enrutamiento estático para que comiences a verte internet. Ya, y posteriormente comienzas a hacer el tema interno, o sea, ya el core tuyo, depende ya cómo sea tu core, comenzar a hacer hacia la parte ya del acceso a sus clientes y demás. Por lo menos en la primera parte sí puede ser en esa parte, en el tema WAN. Y en ese tema, digamos, nosotros desde Internexa, si requiere algún tipo de asesoría, algún tipo de ayuda en configuración, digamos, nosotros normalmente apoyamos a los clientes en ese tipo de solicitudes. Ahora sí, José, Como, con la como dice, como dice Adrián, de afuera hacia adentro. Primero de hacia afuera hacia adentro, primero en la WAN hacia, hacia el proveedor y hacia el luego hacia ISP, adentro. luego hacia adentro. Muy bien. Y ya Qué resolviendo bueno. el tema de la ingeniería de tráfico, digamos que en enrutamiento estático hay que recordar que una cosa muy importante, en Internet hay dos flujos de tráfico. El flujo de upstream, que es donde yo hago la petición hacia ese contenido que yo quiero consultar, y hay un contenido de downstream desde el punto de vista del cliente, que es la respuesta a ese contenido que solicité. Entonces, si yo accedo a la página de Google, yo hago una petición y Google me trae la página del navegador donde puedo escribir qué es lo que hay que se buscar. Partiendo de esa premisa que todo es, si tiene el tráfico de upstream y de downstream, en enrutamiento estático, cuando yo hago manipulación, aparte que es un poco más engorroso, un poco más digamos que tiene mayor carga administrativa de estar manipulando esas rutas estáticas, tengamos en cuenta que el enrutamiento, si lo hago yo como cliente en mi red, yo solamente estoy afectando uno de esos dos parámetros. Afecto solamente el enlace ascendente hacia ese ISP o hacia ese IXP. Solamente estoy afectando el enlace ascendente. El enlace descendente no tengo control y sigue bajando por donde el proveedor o el operador me está entregando ese tráfico. Puede ser por la misma conexión, como puede ser por una conexión completamente diferente.
Y tengamos en cuenta que en el enrutamiento estático yo pierdo algo que llama resiliencia de red. ¿Cómo así? Al yo poner una ruta estática, para enrutar, digamos, estáticamente un segmento que yo quiera en particular, yo pierdo esa resiliencia de la red. Porque en el momento que me falle ese enlace con ese operador, y si yo tengo, no sé, digamos que yo tengo por redundancia o tengo un operador adicional, ese tráfico se hace destino, falla, puede fallar, es posible que falle. Y al fallar, si yo no tengo mecanismos que, que chequeen o que hagan validación que ese otra one está arriba y no retiren esa ruta estática de la tabla de enrutamiento del equipo, o sea, no la bajen de la tabla de enrutamiento, yo materializo una afectación a los clientes. Entonces, hay vendor que tienen ese tipo de facilidades de configurar ese tipo de, digamos, de monitoreo, o llámalo monitoreo de esa WAN, y que me permiten tomar acciones sobre esa ruta estática, bajarle, digamos, aumentar la métrica, la métrica del protocolo estático en el equipo para esa ruta en particular, y el tráfico obviamente va con la ruta de respaldo. Entonces mira que son cosas que hacen, son tareas que hacen que sea un poquitico más complicado o de un poco más administrativo, necesita más tiempo administrativo una persona haciendo este tipo de configuraciones. Y ahí Ese vamos, tema saltamos. que nos dices, Adrián, es muy interesante. O sea, que te entendería y el resumen de lo que acabas de decir sería que el enrutamiento o el estático es bien tedioso. Y básicamente estás Sí, dejándole al administrador o al ingeniero de red toda la responsabilidad de moverlo en el momento en que haya algún cambio. Y creo en que que hay se algún vendría problema siendo en la red. la diferencia con el dinámico. Exactamente. Entonces, existe el otro protocolo que es el enrutamiento dinámico. Pero en el dinámico tenemos dos vertientes. Hay un enrutamiento dinámico interno y hay un enrutamiento dinámico externo. Vamos a mencionar solamente el interno. El interno es lo que se conoce como, ¿qué protocolo manejamos en el interno? Manejamos lo que es el OSPF, la ISIS, el RIP, el IGRP y el IBGP. Y como enrutamiento externo, algo por fuera de mi control, el que manejamos se llama el EBGP. Entonces, ahí, digamos que el enrutamiento, digamos, el protocolo de enrutamiento llamado, que es el que se usa en Internet, es el BGP, que es el Border Gateway Protocol, en la versión 4. Es el enrutamiento dinámico que usan todos los operadores, tanto nacionales como internacionales, para hacer el intercambio de las rutas en Internet. Pero antes de avanzar un poquitico más en el protocolo, me gustaría mencionarles un tema que es, digamos que es un tipcito importante a tener en cuenta en los equipos. Digamos que en Internet, una de las razones por las cuales no se soportan redes de máscaras mayores a 24 o de máscaras mayores a 48 tiene que ver con el tema de la memoria y el procesamiento de los equipos de los enrutadores. Entonces, imagínense ustedes qué memoria puede tener un equipo si yo quiero anunciar en Internet barra 28 en IPv4 o barras 126 o 64 en Internet de las de IPv6. Las salas de enrutamiento crecerían de tal forma que no hay equipo, en ese no hay un equipo que logre tener en memoria toda esa cantidad de rutas. Entonces no es una limitación, o sea, no se considera una limitación tanto o sea, como decirte el por qué es esa barra 24 o por qué es esa barra 48, es más que todo por un tema de memoria de los equipos y procesamiento. Entonces, con eso controlo las salas de internet, no se me crecen de una forma tan exponencial, porque ustedes saben que por lo menos si yo parto una 24 en al menos barra 26, sé que en vez de tener una, tengo 4 redes. Y si yo no soy el único operador, sino que son varios operadores a nivel mundial haciendo lo mismo, eso crece exponencialmente. Y quiero contarles un tipcito también respecto al tema de la memoria. En los equipos, para poder determinar si yo tengo o no la capacidad de recibir esa tabla de enrutamiento, o sea, esas 950.000 redes aproximadamente de IPv6 o esas 350.000 redes en IPv6, hay que tener en cuenta con qué memoria cuenta mi equipo, con qué procesamiento cuenta mi equipo, para yo poder tomar la decisión de qué puedo cargar y qué no puedo cargar. Pero aquí viene dos conceptos, se separan en dos conceptos, dos concepticos pequeñitos. Hay un conceptico pequeño que llama la RIP, la Routing Information Base. Eso significa, ¿eso qué es? ¿Cómo es eso? Es muy sencillo. Cuando yo uso BGP o uso cualquier protocolo de enrutamiento dinámico, el protocolo crea una base de datos interna en el equipo que literalmente te dice
cuál de todos esos vecinos que tú tienes o que todas esas adyacencias, si estamos hablando de IS, IES o SPF, cuáles son las mejores rutas que tienes. Pero él carga en esa tabla, te carga todo lo que tienes ahí. Imagínate que tú tienes en el router, tienes OSPF para tu interno y BGP para el externo. Te viene que estás cargando en la RIP, te está manejando dos protocolos diferentes dinámicos donde tienes que tener espacio suficiente para almacenar toda esa cantidad de información. Y hay otro concepto que es lo que se conoce como la FIP, que es literalmente la tabla de enrutamiento que todos vemos en los equipos, que es la Forwarding Information Base. Esa es la tabla de enrutamiento que conocemos en el equipo, la normalcita. ¿Cómo, señor router, cómo llego a la IP 888 de Google? A ver, usted esa IP la alcanza a través de esa interfaz. Esa es literalmente la Forwarding Information Base. ¿Por qué les menciono estos conceptos? Porque resulta que a veces cuando compramos los equipos o queremos mirar los equipos, nos fijamos solamente en cuánta memoria tiene, qué capacidad de procesamiento tiene, y no caemos en cuenta de esa información, que esa información de cuántas rutas él puede almacenar en la RIP, cuántas rutas puede almacenar en la FIP, tal que me soporten lo que yo espero que me soporte el equipo. Entonces, ve, yo quiero que el equipo me soporte 500.000 rutas. En la forwarding, ¿cuánto debería ser la RIP para soportarme esas 500.000 rutas? Normalmente, si yo pone al ras con las 500.000, eso el equipo en algún momento se le va a colapsar. Entonces, uno generalmente trata que sea 2 o 3 veces la RIP, perdón, la RIP se trata que sean 2 o 3 veces la FIP, la Forwarding Information Base, para que tengan en cuenta ahí en el tema del equipo. Adrián, qué tema tan interesante el que estás tocando, porque cuando nosotros vemos que queremos cambiar algún equipo o que queremos poner un equipo nuevo o empezar a mirar si es que tengo un equipo y ahora lo quiero poner como Edge para mi proveedor de Upstream, entonces lo que nos estás aquí informando es, no solo hay que mirar más cosas de las que usualmente se ven, y de pronto no estamos yendo a mirar estos dos conceptos tan interesantes como el RIB y como el feed, y a la hora de cargar el equipo, de conectarlo y de que vea internet, entonces empezamos a ver que se queda, ¿cierto? Ese sería, o sea, ¿qué pasa si nosotros tenemos un equipo sin suficiente capacidad en estas bases de datos? ¿Qué veo yo como administrador de red cuando estoy configurando el servicio? Que no accedo a internet, veo lento, el equipo se me sobrecarga. ¿Qué se puede ver Lo, ahí como lo, para que uno uno ve decir? es, lo que uno ve es que el equipo de sobrecarga y normalmente, digamos, un equipo de enrutamiento, cuando converge el protocolo BGP, para hablar de convergencia de protocolo, él se toma su tiempo, eso no es completamente inmediato. Eso no es como aprender a apagar el bombillo de la casa. Cuando el equipo se ve sobrecargado, el equipo no es capaz de procesar toda la cantidad de rutas que le está llegando y tumba el protocolo BGP, o sea, tumba el protocolo. Pero hay que tener muy en cuenta como esa información para que el equipo no se nos cuelgue, no ocasionemos una falla a nuestros clientes por un tema netamente de memoria o de capacidad de rutas. Claro, se cae Eh, el protocolo BGP, no hay comunicación, nos quedamos sin acceso a Internet y lo quedamos estamos sin acceso. afectando a todos los clientes. Venga, Excelente, excelente. voy a responder Adri- una pregunta a Luis. Luis pregunta sobre un tema de que él adquirió un pool IPv4 a un tercero, él se lo entregó y él pregunta por quién hace el RPKI. Entonces, ahí voy a hacer un paréntesis rapidito y es, el registro como tal es el ROA. El ROA es ¿y quién lo crea? Por lo que me escribe la persona, Luis escribe ahí que es Coyen. Coyen hace parte de ARIN. Entonces, el en ARIN te debió delegar el segmento /22 a tu usuario. O sea, debes crear un usuario en ARIN para que él te delegue a tu usuario, al usuario de la empresa a la cual perteneces, ese segmento /22. Y en la página de ARIN hay un apartado para uno crear el ROA, que es el Route Object Authentication. Entonces tú creas el ROA y en el ROA tú le dices desde qué ASN de su número de sistema autónomo se va a generar el segmento /22 que te vendió Coyen. Y en el mismo ROA tú le dices, ese ROA es válido desde qué máscara hasta qué máscara. O sea, solamente creas un solo objeto para decir, yo creo, no sé, la red 1.000/22 es válida hasta la /24. Entonces, desde con solamente una línea, le das la máscara menor hasta la máscara mayor de ese segmento de red y con un solo ROA ya. Cuando el router o
digamos, ese Resource Public Key, que es RPKI, Resource Public Key Infrastructure, el RPKI, usando ese protocolo, van y validan en los TAL, que son los registros que manejan cada uno de los IRR de Internet, de los RIR de Internet, LACNIC, ARIN, APNIC, NICBR, cada uno de esos, cada una de esas entidades, te da que la red es válida o inválida, pero solamente creas un solo registro. Tocaste varios puntos, Adrián, muy interesantes y gracias por la pregunta porque es una pregunta bien, bien interesante. Ahí varias cosas. Gracias, Adrián, por la respuesta porque la persona tenía la inquietud. Sin embargo, les contamos y nos estamos adelantando un poco al final de la charla que las próximas que vamos a tener en nuestros martes del cliente van a estar relacionadas con este tema de RPKI, RIR y bueno, todo lo demás. Y solamente para aclarar algo que nombraste sobre el tema de los RIR, que de pronto lo nombraste muy rápido en el tema del RIR y diciendo que estabas hablando de ARIN y todo lo demás, solamente para quien de pronto no está tan familiarizado con el tema, le podemos contar que los RIR son las entidades que regulan el Internet a nivel mundial y están separados por regiones. Entonces, tenemos RIPE, que es el de Europa, tenemos ARIN, que es el de Norteamérica, tenemos APNIC, que es el de Asia Pacífica, y tenemos LACNIC para nosotros. Entonces, esos son los diferentes RIR que son los encargados de gestionar, administrar todos los recursos de Internet, los sistemas autónomos, las direcciones, y cada uno tiene asignados unos segmentos, unos ASNs, unos sistemas autónomos para cada región y las entidades que somos afiliadas a ellos los vamos recibiendo. Entonces, hay un poco para complementar lo que tú estabas diciendo, Adrián. Adrián, y tenemos una pregunta que también creo que llega mucho al punto en el que estamos y es, ¿qué recomendamos? ¿Ruta por default o full routing? Eso depende de dos factores. Uno, como lo mencionaba unos minutos atrás, depende mucho del tipo de equipo con el que cuentas en tu core de Internet. Si el equipo no tiene la capacidad suficiente de rutas o de memorias, digamos de memoria y procesamiento para aceptar la full routing table, uno opta por dos opciones. Venga, anúncieme la default o anúncieme digamos, una full routing table parcial. Pero esa full routing, digamos, esa ruta completa parcial, por decir algo entre comillas, ya uno se pone de acuerdo con el cliente qué quiere que le anuncie o qué es lo que le interesa para él poder hacer esa ingeniería de tráfico con esos segmentos que yo le anuncio. Eso depende mucho del equipo. Y Claro, por lo porque es menos, que tú ahorita estabas hablándonos del número de rutas y yo por acá tengo que me habías dicho cuántos eran las rutas de Internet. estábamos como en 950.000 rutas y 350.000 rutas en IPv6. O sea, en total son como 1.300.000 rutas que tiene que un equipo cargar. O sea, hoy en día, y eso ha venido creciendo. Hace más o menos 2 años estábamos como en 700.000 rutas de IPv4 y en IPv6 estamos alrededor de 150.000. Entonces, mire que eso ha venido evolucionando en los años y yo pues, va a ser así como un estimado. Podemos estar llegando en IPv4, digamos, cuando ya se agoten en un futuro, póngale en 2 años, podemos estar llegando más o menos al 1.200.000 rutas y en IPv6 podemos estar llegando cercano a las 550.000, 600.000 rutas en IPv6, más o menos en 2 años. O sea, haciendo así, estimando más o menos cómo van a caer las salas de ruta en 2 años. Muy bien, y con eso que estamos hablando, pues ya estamos hablando mucho del enrutamiento, ya con lo que nos dices, obviamente vemos que es mucho más interesante y eficiente y realmente para la ingeniería de tráfico así lo es, que es el BGP. Finalmente, pues el BGP es el protocolo por excelencia para Internet, es la manera en la que los paquetes se mueven en el mundo de Internet, es el protocolo más usado y pues realmente es un protocolo que viene diseñado para encontrar el mejor camino para un destino, ¿cierto? Tiene diferentes atributos que se pueden modificar o no y yo creo que esta es la siguiente parte cuando hablamos de ingeniería de tráfico, porque nosotros hemos visto muchas veces desde la teoría del BGP, pues que obviamente hay unos atributos que se pueden modificar. Los más conocidos tenemos el protocolo, perdón, el atributo del peso, el local preference o preferencia local, el origen, la longitud de ruta, que son modificables y que aquí es donde empezamos realmente a modificar y hablar de ingeniería de tráfico, de cómo yo como proveedor de Internet o como administrador o Adrián como ingeniero regional de red es capaz de hacer que la ruta o que las rutas y que los paquetes alcancen su mejor destino, optimizando el protocolo BGP, no forzándolo,
Y aquí, Adrián, es interesante cuando empezamos a hablar de esas dos diferencias, ¿cierto? Para nosotros es muy distinto, por un lado, hablar de forzar y por otro lado, hablar de optimizar. En ese punto, y hablando de los atributos que podemos modificar en el BGP, ¿cuál es la recomendación y nosotros desde Internexa cómo lo hacemos? Bueno, para poder entrar en materia, digamos que primero hay que entender cómo funciona el algoritmo de decisión de BGP. O sea, si bien BGP trae unos atributos, es importante entender cómo funciona el algoritmo de decisión, o sea, cómo el protocolo de enrutamiento toma la decisión de cuál es la ruta que yo voy a instalar en la red de mi enrutador, a través del, o sea, cuál es la ruta que yo voy a seleccionar como mejor ruta desde el protocolo BGP. Entonces voy a mencionar algunos, no significa que sean el orden. Entonces está el peso, el weight, en inglés que es el weight, eso, digamos, el peso es válido solamente para equipos Cisco y ese normalmente se configura en la sesión BGP con el PIR. El local preference o preferencia local, el ASPAD o la cadena de saltos del sistema autónomo, el MED, inclusive el tiempo que lleva establecida la sesión BGP es uno de los parámetros que el algoritmo usa para tomar su decisión de cuál es la mejor ruta. Obviamente el tiempo está en los, digamos, de los de menos prioridad, pero hasta el tiempo de establecida la sesión BGP se toma en cuenta como, una variable en el mecanismo de decisión. Y ahora hablemos un poco de los atributos. Digamos, BGP tiene varios atributos, los cuales, dependiendo de cómo quiero yo, digamos, manipular esos atributos tal que tenga la mejor experiencia del cliente. O sea, siempre nosotros lo que hacemos es tratar de buscar la menor latencia sin pérdida de paquetes hacia nuestros clientes. Entonces, en pro como de esa premisa, nosotros todo el día estamos, digamos, todo el día estamos mirando, venga, qué destinos, porque tenemos, digamos, una pequeña base de datos como de destinos que consultamos. Y mira, venga, qué cambio hubo. Ahí tenemos una plataformita de monitoreo, qué cambio hubo, porque hubo el cambio, venga, es que hubo una falla, se presentó alguna cosa. Entonces, tratamos de estar pendiente del tema. Entonces, volviendo nuevamente los atributos de BGP, digamos que BGP tiene varios atributos. Hay unos que son mandatorios conocidos, como son el origen de la red, el ASPAD, el NESHOP. Hay unos que son conocidos discrecionales, como lo mencioné ahorita, el local preference. Hay unos opcionales transitivos, como son el tema de comunidades y el agregador. Y hay unos que son opcionales no transitivos, como el MED. Manipulando, digamos, manipulando esos atributos, yo puedo forzar, o sea, puedo hacer que un tráfico salga por un proveedor específico y venga por otro proveedor específico, por otro proveedor que yo quiera. ¿Qué hay que tener en cuenta, digamos, en el momento de hacer la ingeniería de tráfico? No siempre, no siempre el proveedor de menor latencia es tu mejor experiencia cliente. No siempre, ¿por qué? Porque BGP, si bien BGP tiene unos atributos, BGP nunca te tiene en cuenta el ancho de banda de los enlaces por donde salta la red y tampoco tiene en cuenta las pérdidas de paquetes o degradaciones que hay en el camino hacia ese destino. Entonces, pero no siempre la menor latencia es la mejor experiencia del cliente, ni no necesariamente esa conexión, o tratar de forzar el tráfico hacia esa menor latencia me va a generar esa experiencia. Entonces, aquí vamos a la segunda, digamos, como a la parte que nos trae acá, digamos, ese martes de clientes, y es, venga, yo, ¿cómo debo o qué debo hacer para poder, al menos en un nivel básico, comenzar a manipular esos atributos de BGP, tal que ese cliente que yo tengo atrás, que es la empresa, que es ese hogar, tenga la mejor experiencia hacia los destinos que esa persona o esa empresa requiere para su día a día? Entonces nosotros normalmente, ¿qué hacemos en Internexa? Nosotros en Internexa tenemos herramientas, que contamos con herramientas, las cuales, uno, tenemos monitoreo de varios destinos. Dos, sabemos más o menos o tenemos aplicaciones propias que me indican eh, por dónde, por dónde es ese mejor destino, porque no digamos, perdón, por dónde puedo alcanzar yo ese destino. Eh,
¿Qué quiero que tengan en cuenta que lo vamos a usar acá, digamos, la planta para que me entiendan un poquitico, aterrizar un poquitico más como el concepto de los atributos de BGP, digamos, los dos que son los primeros que son los más entendibles de cómo puedo yo manipular, como es el local preference y digamos, la cadena de ACPAD o el ACPAD, la cadena de sistema autónomo sobre el cual salta para uno poder hacer esa manipulación del tráfico. Siempre hay que tener en cuenta una cosa, y eso lo mencioné al principio. Muchas veces uno ve en internet o en foros que le dicen, no, vea, anuncien las redes más específicas por tal lado, no le anuncien al operador de tránsito tal cosa. No siempre eso es cierto. ¿Qué hay que hacer siempre? Validar, revisar cómo se comporta mi tráfico con pruebas sencillas como un ping, algo tan como un ping hacia ese destino en particular sobre ese IXP o sobre ese operador, cómo es la latencia, cómo es el comportamiento, tengo pérdida de paquetes, no tengo pérdida de paquetes. Existen herramientas gratuitas en internet como el Looking Glass que te pueden indicar ese contenido desde donde está, por donde se viene hacia tu red. Miren que les di dos cosas. Una cosa es lo que nosotros tenemos internamente, otra es lo que usted consigue en internet. Usted en internet consigue Looking Glass, que el Looking Glass es una herramienta, digamos, vital para el tema de ingeniería de tráfico, porque te dice desde el otro extremo cómo se está viendo tu red, cómo llega desde ese contenido hacia tu red. Y uno, desde la red local de uno, una prueba muy sencilla que uno puede hacer es un ping. Preguntan el Looking Glass. Internet tiene un Looking Glass, pero digamos que el Looking Glass no son públicos. En este momento los Looking Glass no son públicos. Se pueden hacer pruebas de diferentes equipos a nivel regional, pero digamos en ese momento, no sé, José me corrige, creo que solamente está para clientes con una credencial y un password particular. No sé, José, si ahí amplias el tema. Sí, no, tienes razón. El Looking Glass de Internet en este momento es solamente para clientes. Adrián, sobre eso que tú estabas diciendo, me parece que hay un punto bien importante para tratar, porque aquí la conclusión que estamos entendiendo es, si bien el BGP tiene varios atributos que me permiten forzar o modificar la red para que el tráfico se mueva en una dirección y en otra, no es lo mismo forzar versus aprovechar para optimizar. Y aquí es donde nosotros creo que debemos también ser muy enfáticos y buscar es el mejor camino para las redes. Y el mejor camino, pues, tiene ciertas características y básicamente es, pues, dejar al BGP que trabaje en lo que el BGP, pues, sabe hacer, ¿cierto? Que es buscar la mejor ruta, obviamente con esos parámetros que tú nos acabas de decir. Y aquí también es muy, muy importante entender que dependiendo cómo modifiquemos esos parámetros, estos atributos del protocolo, pues se va a modificar el tráfico de subida o de bajada. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos más bien prácticos de cómo se está viendo esto en la vida real. Voy a parar aquí un segundito, Adrián, para solicitar una encuesta que tenemos que nos va a hacer o nos va a servir mucho para los siguientes martes del cliente y las siguientes charlas que tenemos preparadas, en donde vamos a hacerles una pequeña pregunta. Margarita nos ayuda ahí con la pregunta para que nos ayuden a ir respondiéndola mientras seguimos. Aprovechamos también para hacer la respuesta a una pregunta que nos están haciendo sobre cuándo es recomendable usar CGNAT, o sea, Carrier Grade NAT, CGNAT versus NAT. ¿Cómo sé cuándo utilizarlo? Yo creería que aquí la respuesta es cómo vamos, qué tan grande es la red, qué quieres hacer con eso. Porque básicamente el NAT lo que hace es compartir una dirección IP para diferentes dispositivos, mientras que el Carrier GNAT lo que hace es compartir una única IP pública con muchos routers. Entonces, el Carrier GNAT, pues obviamente es más enfocado para un tipo más mayorista, digámoslo así, pero pues obviamente también tiene sus limitaciones. Bueno, vamos a seguir aquí, Adrián, con el tema. Nosotros, pues obviamente vemos que cada día hay más conexiones en Internet, cada día vemos más el uso de varios canales de Internet, de varios proveedores conectados a un único ISP, pues obviamente para buscar resiliencia, para buscar redundancia, para generar unas mejores conexiones. Y pues vemos que
también hay ciertos mitos sobre el BGP y sobre todo esto que estamos hablando de los parámetros que se pueden modificar. Yo no sé si podríamos entonces mirar, Adrián, en este momento algunos de los ejemplos que tenemos de las conexiones que podrían darse en la realidad, en la vida real de un ISP, y si podemos mirar cómo con los atributos pues se podrían configurar los dispositivos y que podamos mostrarles a la audiencia cómo se ve eso en términos de ASNs, en términos de parámetros, que claro, desde tu experiencia nos puedas ahí contar y confirmar. Listo, entonces les voy a permitir compartir la pantalla. Son dos ejemplitos muy sencillos. Vamos a ver solamente, digamos, dos atributos, local preference y la modificación del ASPAD, de la longitud del ASPAD, donde y les voy a explicar qué camino es el que yo modifico, si el camino de upstream o el camino de downstream. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces en ciertos tipos de servicios, las asimetrías de tráfico ocasionan, desde el punto de vista del cliente, degradaciones del servicio. Entonces, muchas veces el cliente dice, no, es que no me funciona, es que mire que se me pixela, es que mire no me carga el aplicativo. Entonces, como ahí, digamos, el sistema, voy a volver un poquitico a lo que mencionaba José Miguel, pues el sistema autónomo, y voy a recordar algo que me dijo en su momento una compañera de hace muchos años. Ella decía, y es cierto, Internet es la suma de buenas voluntades. Porque a pesar de que usted no conozca al operador, usted le escribe, le manda un correo al correo registrado, digamos, en el RIR, y el operador te ayuda. Entonces ella siempre decía que Internet es la suma de buenas voluntades. Y para terminar, venga, les muestro acá la presentacióncita. Me dicen si la ven. Ahí ¿Me ya la confirman, por favor? estamos Sí. viendo. Sí, ahí ya la vemos, Adrián. Listo. Entonces es claro que, digamos, para establecer una sesión BGP, yo necesito un número de sistema autónomo propio. Necesito tener el número de sistema autónomo de ese proveedor. Y necesito tener un direccionamiento WAN. Listo. Entonces, digamos aquí vamos a establecer, aquí vamos a aprender cómo establezco una sesión BGP con un proveedor y cómo se ven las redes. Digamos, el proveedor 1 tiene ese segmento 138.97.220/22. El proveedor 2 tiene el segmento 2.16.28.0/24. Tengo sesiones eBGP, significa que son sesiones BGP externas. Internet tiene sesiones BGP externas con cada uno de esos operadores y yo les anuncio lo que aprendo por el proveedor 1, lo anuncio al proveedor 2 y lo que aprendo de proveedor 2 lo anuncio al proveedor 1. ¿Cómo veríamos las salas de enrutamiento de los proveedores si tenemos los atributos básicos sin tener ningún tipo de modificación a nivel de BGP? Entonces aquí observo que desde el punto de vista del proveedor 1, yo veo que la red 2.16.28.0/24 la aprendo desde Internexa. Aquí parecería el IP NSOP de Internexa. Local preference de 100. Por defecto en el protocolo BGP, el local preference es 100. Y cuando quiero mirar el detalle de la red en el enrutador, aparece la cadena de sistemas autónomos, que sería el 262.589, que es el de Internexa, y el 67.89, quien es el que origina la red. ¿Qué quiere decir esto? Que en el ASPAD, el sistema autónomo el que es más hacia la derecha es quien origina esa red. De igual forma, en proveedor 2 veo exactamente lo mismo. La red 138.97.220/22 la prendo por Internexa con una local preference de 100 y una ASPAD que es el 262.589, que es quien la anuncia, y el origen que es el 1234. Esto es lo básico. No estoy configurando absolutamente nada. Listo. Comenzamos a complejizar un poco ese establecimiento de la sesión BGP. Entonces, en BGP existen dos configuraciones adicionales que hay que hacer al BGP. ¿Y cuáles son? Se llama una política de salida o de export y una política de entrada, import. ¿Eso qué es? La de export le indica a ese vecino BGP, digamos de Internexa, a ese provider 2, yo cómo le voy a anunciar esa red a ese proveedor. ¿Cómo le anuncio yo esa red?
si le quiero agregar un atributo como el MED, si le voy a modificar un atributo como el local preference. ¿Y en qué me impacta? Me impacta desde el punto de vista de mi sistema autónomo en el tráfico de descarga. Vamos para el otro, que es el import, esa política de import. La de import, digamos, desde el punto de vista de Internexa con el proveedor 2 que me anuncia la red 216.28.0/24, esa red, ¿cómo la aprendo? Si qué métrica local le voy a poner, si voy a poner una mayor o menor métrica, y en qué me impacta. Me impacta en el tráfico de upstream desde el punto de vista de Internexa. Entonces miren que en el protocolo EGP con esas, digamos, con esas dos políticas, export e import, yo impacto con export el tráfico de descarga, con import el tráfico de upstream o el tráfico de upload. Entonces miremos, digamos, con un solo, siguiendo pues con el mismo símil que tenemos acá, cómo se comporta lo que le acabé de mencionar. Entonces, el tráfico de upload de provider 1 hacia la red de provider 2 iría por Internexa, no tenemos ningún otro camino. ¿Por qué? Porque el provider 1 para alcanzar la red 216 es lo único que encuentra, no tiene absolutamente más nada y es la mejor métrica. Y viceversa con el provider 2. Listo. Vamos a modificar y vamos a agregar un tercer proveedor en Internet. O sea que esos proveedores están interconectados con un proveedor número 3 o provider 3. Y yo, digamos, modificando o manipulando el atributo del local preference, puedo determinar por dónde prefiero o no esa red. Ya lo vemos acá. Entonces, desde el punto de vista del provider 1, la red la conozco por ambos lados. La conozco a través del proveedor 5678 y a través del ACN Internexa 262.589. Aquí vemos la tabla de enrutamiento. No es la tabla, esa sería la Router Information Base. ¿Qué voy a modificar? Yo le voy a modificar el atributo local preference a la red, digamos, a esa sesión BGP que tengo con Internexa. A ese import le voy a poner un local preference mucho mayor, diferente al estándar, con el cual le estoy indicando al router que yo quiero que la red 216 se aprenda a través del NSHop de Internexa. ¿Y eso en qué me impacta? Que el tráfico ascendente, como ven acá abajo, va desde proveedor 1 hacia proveedor 2 a través de la red de Internexa. Si yo hago lo mismo en el proveedor 2, miren que proveedor 2 conoce la red por ambos lados. Al alterar en esa política de entrada el local preference a través de Intel más peso, a través de Internexa, aquí se me olvidó mencionarles algo y es el atributo de local preference, entre mayor sea, más preferente es la red. Entonces, al modificar ese atributo de local preference de esta red en particular, yo lo que ocasiona es que el tráfico ascendente desde el punto de vista de proveedor 2 vaya a través de Internexa hacia la red del proveedor 1. Entonces ahí estoy manipulando el atributo de local preference, digamos desde el punto de vista de proveedor 1, del punto de vista de proveedor 2, ¿no? Pasando a través de la red de Internexa, tratando de buscar una simetría en el tráfico. ¿Listo? Y aquí manipulando la longitud del ASPAT, que es otro atributo BGP. Entonces, por defecto, yo aquí tengo que la red 138.97.220/22, aquí se me quedó un... omitan esto acá, esa aquí se me fue, eso aquí no va. Entonces yo lo voy a modificar el ASPAT prepend desde el proveedor 1 a través de la sesión BGP con Internexa. ¿Qué modifico en proveedor 1 en la sesión BGP? Modifico la política de export desde mi enrutador para poder agregar una cadena o un salto adicional en el sistema autónomo, tal que desde el punto de vista del algoritmo de decisión del protocolo BGP, él observe que por el lado de Internexa yo tengo 3 saltos de sistemas autónomos a diferencia del proveedor 3. Aquí está. Desde el punto de vista del proveedor 2, acá el proveedor 2, desde el punto de vista de Internexa, yo tengo 2 saltos de sistemas autónomos de origen de la red
Por lo tanto, desde el punto de vista de la mejor ruta que él va a cargar será la que él aprende a través del proveedor 3. Entonces, el tráfico ascendente de ese proveedor 2 hacia proveedor 1 va a ser por la línea verde que está en la parte superior, que eso es lo que suele pasar, suele suceder en Internet. Y desde el proveedor, desde el punto de vista del proveedor 1, esa red destino, si se dan cuenta, la aprendo mucho mejor a través de Internexa. Entonces, el tráfico de proveedor 1 a proveedor 2 va a través de la red de Internexa. Entonces, ahí estamos viendo cómo yo, a través de los atributos de BGP, estoy ocasionando una asimetría del tráfico. Desde el punto de vista de proveedor 2, para llegar a proveedor 1, yo llego por la parte por proveedor 3, pero el tráfico de retorno se viene a través de Internexa. Eso es lo que normalmente sucede en Internet. Cuando comenzamos a anunciar nuestras redes, vemos que existe algún tipo de asimetría en el tráfico y lo que uno trata de hacer, manipulando esos atributos de BGP, más digamos en unas próximas charlas vamos a ver de los otros atributos, cómo puedo yo, a través de otros atributos, poder, en ciertos casos donde es posible, manejar el tema de la asimetría en el tráfico, donde es posible, y en otros casos, cuál es la mejor, digamos, lo mejor o lo más cercano que yo puedo hacer, tal que mi experiencia de cliente sea lo mejor posible. No sé si tienen alguna inquietud. Muy interesante, Adrián, como lo demuestras, como lo pones en práctica y para esta primera charla creo que es un avance muy importante en todo lo que estamos queriendo transmitir en cuanto a la ingeniería de tráfico. Básicamente creo que la manipulación de los atributos del BGP, como nos lo acabas de mostrar, son de alta incidencia en cuanto a la movida del tráfico, si es de subida o de descarga, y eso es muy relevante que lo tengamos muy presente porque como lo dice Adrián y sé que les pasa mucho a los compañeros en la operación, esto puede generar fallas, esto puede generar una mala percepción dentro de los usuarios. Hay algunas preguntas que no hemos alcanzado a responder, vamos a terminar la charla, pero se las vamos a hacer llegar las respuestas con todas las que no alcanzamos a responder. Por ahora, pues, este era, digamos, la parte introductoria de esta serie de charlas que, como ya les dijimos, vamos a tener en estos nuestros martes del cliente. De aquí en adelante vamos, de una vez los estamos invitando a las siguientes que se van a dar, todas relacionadas con este tema. Hoy arrancamos con unos conceptos muy básicos, pero necesarios para poder entender lo que sigue. Más adelante vamos a estar viendo temas un poco más técnicos un poco más fuertes de la ingeniería de tráfico, manejo de comunidades, y vamos a hablar mucho de algo que nos preguntaron hoy, de los ROA, de los IRR, del RPKI, y queremos invitarlos a que nos sigan acompañando, a que nos envíen su feedback, a que después de la charla puedan responder alguna encuesta y nos envíen los feedback para poder seguir trayendo temas que sabemos que son de interés para ustedes. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que para ti es difícil estar acá porque la operación de Internexa es bien Nunca fuerte, para. pero nunca para, está muy bien. Pero te agradecemos mucho que nos compartas sobre todo tantísimos años que llevas tú al frente de la red de Internexa. Fue con mucho gusto. Igual cualquier duda, inquietud, a través del equipo de mercadeo nos la pueden hacer llegar. Nosotros estamos para ayudarle a ustedes y entre todos hacemos que el internet sea mucho más llevadero. Como decía mi compañerita hace muchos años, es una suma de buenas voluntades. Muy bien. Muchas Muchas gracias, hasta gracias. luego. Muchas gracias a todos. Feliz resto de día, feliz resto de semana.